Hola, ¿cómo están, queridos amigos del curso de Circuitos 1? Hoy vamos a hacer un video de todo lo que es el capítulo 4 del libro de Hyde-Kemerly. Entonces vamos a mirar lo que es el análisis nodal y de malla básicos. Son los conceptos claves que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a empezar con un análisis nodal, la técnica del supernodo, análisis de malla, técnica de la supermalla. Vamos a hacer una selección entre el análisis de malla y el análisis de nodo. Y por supuesto en los laboratorios vamos a ver análisis asistido por computadora. Este es, digamos, nuestro primer ejemplo que tenemos para resolver. Observen este circuito. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es llevarlo, redibujarlo para ver claramente sus nodos. 1, 2, 3 nodos. De 3 nodos consta el circuito. Uno de esos nodos es el que nosotros llamamos nodo de referencia. Ese nodo es conocido. Ese nodo vale 0 voltios. Por lo tanto, nuestro deber siempre en el análisis de nodos es ver cuánto valen los otros dos nodos, sabiendo que este nodo ya sabemos que vale 0. Entonces aquí lo tenemos ya como nuestro nodo de referencia. En nuestro análisis correspondiente, nosotros en el análisis de nodos aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff. Lo que hacemos es ver cuáles corrientes están entrando y cuál corriente está saliendo. En este caso vamos a dibujar las corrientes que están entrando en rojo para el nodo B1 y las dos que están saliendo, obviamente porque cuando llega a este nodo no le queda otro camino que salir estas dos corrientes. Entonces, en rojo, la corriente que está entrando es igual a 3.1 amperios. Esa corriente debe ser igual, para que se cumpla la ley que alguna vez vimos en el capítulo 3, debe ser igual a las dos que están saliendo. En este caso las dos que están saliendo están en azul. Entonces esas dos corrientes son B1. Este nodo que ustedes ven aquí es el nodo de tierra. Ese nodo vale 0. Entonces es diferencia de potencial sobre resistencia. Eso es equivalente a la corriente. Entonces B1 menos 0 en este caso, y es la única vez que vamos a poner 0 porque este nodo vale 0, sobre la resistencia, en este caso vale 2, más la otra corriente que está saliendo, B1, recuerden, B1 menos B2, diferencia de potencial, diferencia de voltaje sobre la resistencia. Entonces B1 menos B2 sobre la resistencia, que en este caso es de 5. Ahora seguimos con el análisis. Ustedes ven aquí que la corriente que está entrando, esta corriente que viene aquí saliendo del nodo B1, está entrando entonces al nodo B2. Entonces esa corriente está entrando. Otra corriente, esas corrientes que están entrando son equivalentes entonces a las dos que están saliendo. En este caso las pintamos en azul, las dos corrientes saliendo. Entonces la corriente que está entrando es en rojo, sería equivalente a B1 menos B2. Recuerden que el potencial es, si la corriente va así, ustedes siempre se acordarán que el potencial de la resistencia es más aquí menos acá. Pero bueno, estas cosas ya la vimos en capítulos anteriores y no es necesario estarla recordando todo el tiempo. Sin embargo, para algunos que no han entendido muy bien, pues lo dejamos de esa manera. B1 menos B2 sobre 5. Esas dos corrientes deben ser igual a las dos
que están saliendo. Entonces en este caso sería B2 menos 0 sobre 1 μ. Y esta corriente que está saliendo aquí, leamos, obtiene el valor de menos 1.4. Ahora tenemos que resolver el sistema de ecuaciones. Hay muchas maneras de resolver este sistema. Ustedes ya la conocen de sus cursos de matemáticas. Vamos a mirar una aquí que sea sencilla. Vamos a multiplicar esta expresión por el mínimo común múltiplo de los denominadores que aparecen aquí, 2 y 5. En este caso entonces vamos a multiplicar toda la ecuación por 10. Y en este caso vamos a multiplicar toda la ecuación por 5. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una flecha que nos indica cómo quedaría la ecuación. 10 por 3.1 nos queda 31 igual a 10 dividido 2, 5. Entonces nos queda aquí 5 B1 más 10 dividido 5, 2 B1 menos 2 B2. Ahora multipliquemos aquí por 5, simplemente para quitarnos este denominador. Entonces queda B1 menos B2 es igual a 5 B2 menos 5 por 1.4, en este caso da 7. Entonces lo que hacemos ahora es simplificar esta ecuación. Entonces veámosla aquí. 5 más 2, ustedes saben, 7 B1 menos 2B2 es igual a 31. Recuerden, es esta ecuación. Y ahora tenemos B1, pasando esto al otro lado de la igualdad, nos queda menos 6B2 igual a menos 7. Entonces estas ecuaciones se pueden resolver de manera matricial. ¿Qué hacemos? Vamos a dejar estas ecuaciones representadas de manera matricial. Entonces la representación matricial de estas dos ecuaciones las vemos representadas de esta manera. Los coeficientes 7 menos 2, 1 menos 6 son los que hace parte esta matriz. Tenemos el vector de las incógnitas y el vector de las respuestas. Hay diversas maneras de resolver este sistema. Puede ser, ustedes pueden sacar la matriz ustedes pueden sacar la inversa de esta matriz o resolverlo por medio de Cramer. Esa es una de las maneras que vamos a ver acá. ¿En qué consiste Cramer? Cramer consiste en sacar el determinante de esta matriz. ¿Qué se tiene que hacer? Multiplicar las diagonales. Esta matriz la vamos a llamar la matriz A. Por lo tanto, el determinante de la matriz A es igual a 7 por menos 6 menos 42, y en este caso 1 por menos 2. 1 por menos 2 me da menos 2, pero como lo estamos restando, entonces me queda más 2, y eso sería igual a menos 40. Entonces el procedimiento para hallar B1 lo vamos a hacer por medio de un ejemplo, que es la forma más fácil. Recuerden remitirse siempre a sus clases de matemáticas. B1 es igual
al determinante de una matriz, ya les digo cuál, sobre el determinante de la matriz A, en este caso menos 40. Entonces el determinante que vamos a sacar es reemplazar el vector de las respuestas por la columna donde estaba B1. Entonces en este caso, para que se quede claro, es 31 menos 7, y esta columna permanece igual, menos 2 menos 6. Entonces la idea consistirá en determinar el determinante de esta matriz. 31 por menos 6 me da 186. Menos 186, perdón, no se me olviden del signo. Y menos 2 por menos 7 me da 14. Entonces menos 14 sobre el determinante, en este caso menos 40. Menos 186 menos 14 me da menos 200 sobre menos 40. Entonces B1 me da menos 5 voltios. No quedó bien, pero ustedes saben que esto es un 5. Y B2, ustedes supondrán exactamente lo mismo. B2 es hallar el determinante de una matriz. ¿De cuál matriz? Ustedes ponen el 7 y el 1 y ven aquí el lugar donde estaba B2 lo reemplazan con el vector de las respuestas. 31 menos 7 sobre el mismo determinante que habíamos encontrado de la matriz A, menos 40. Entonces miramos este determinante, 7 por menos 7 es igual a menos 49 menos 31 por 1 menos 31 sobre menos 40. Entonces menos 49 menos 31 les da menos 80, y aquí menos 40 para que la respuesta le dé menos 2. Y con eso acabamos. Menos 2. Menos 2, no se les olvide las unidades al final de sus respuestas. Menos 2 voltios. Entonces B1 vale menos 5 voltios, B2 vale menos 2 voltios. Y con eso terminamos nuestro primer ejemplo para encontrar el valor del voltaje de nodo de este ejercicio. Veamos otro ejemplo para determinar, o para que quede mucho más claro, el tema de nodos. Aquí tenemos un ejercicio. Ustedes ven que aquí hay un nodo, aquí hay otro nodo aquí, y por último ustedes saben que esto es un nodo. Este nodo es nuestro nodo de referencia. Este nodo es el que va a valer 0 voltios. La idea principal de nodos consiste en encontrar los nodos desconocidos. Si este nodo es de 0 voltios y aquí hay una fuente de 42, donde el positivo va acá, entonces este nodo vale 42 voltios. Lo mismo para esta fuente. En esta fuente el negativo va acá. Por lo tanto, si ustedes suman 0 menos 10, el voltaje de este nodo es menos 10. Ya saben cuál es el voltaje de este nodo 0, cuál es el de este nodo 42, cuál es el de este nodo menos 10. Ahora toca encontrar el voltaje de este nodo. El voltaje de este nodo lo vamos a representar como B sub X. Ahora vean la dirección de las flechas de las corrientes. ¿Sí? ¿Por qué saben que las
las corrientes van en esa dirección, porque ustedes saben que en una fuente de corriente que suministra potencia, la corriente va de menos a más. Lo mismo por acá, la corriente va de menos a más. Por lo tanto, es obvio que las corrientes están circulando de esta forma. Aquí en esta resistencia, aquí no le queda otro camino que salir hacia abajo. Entonces, ¿cuál es el sistema para determinar nodos? Ya lo habíamos visto antes. Si las corrientes van en esta posición, o la corriente va circulando hacia allá, su diferencia de potencial, y lo vamos a pintar con rojo, es más aquí menos acá. Son elementos que absorben potencia, por lo tanto, más aquí, menos acá, más aquí y menos acá. Teniendo en cuenta estas polaridades, es fácil sacar las corrientes. Las corrientes en este nodo deben ser iguales a 0. Por lo tanto, la corriente que va entrando debe ser igual a las corrientes que van saliendo. Entonces veamos, la corriente que va entrando de más a menos es 42 menos Bx, que es mi nodo desconocido, sobre, recuerden, diferencia de potencial sobre resistencia es igual a corriente, sobre 6. Eso debe ser igual a Bx sobre 3. Bx sobre 3. La corriente que va saliendo. Y con eso vamos a hacer aquí un paréntesis, ¿no? Habíamos dicho que es diferencia de potencial Bx menos 0, pero les había dicho en el anterior ejercicio que solo lo íbamos a hacer una vez. Entonces simplemente dejamos Bx sobre 3. Y la siguiente ecuación, o la siguiente corriente que va saliendo del nodo es, las dos corrientes que van saliendo es Bx menos 10. Recuerden, diferencia de potencial más aquí, menos aquí, pero este es un voltaje negativo, menos 10 me da más 10 sobre 4 ohmios. La forma de resolver este circuito, digamos esta ecuación, es pues ustedes saben que hay diferentes maneras, pero a mí me gusta multiplicar todo por el mínimo común múltiplo, y con ese fin yo dejo sin fraccionarios mi ecuación. Entonces el mínimo común múltiplo en este caso para 6, 3 y 4 es 12, y multiplican toda la ecuación por 12. En este caso multiplicamos 12 y está dividiendo 6, entonces 12 dividido 6 es 2. Por lo tanto, 2 por 42 es igual a 84 menos 2 Bx es igual a 12 dividido 3, 4 Bx más 12 dividido 4, 3. Entonces más 3 Bx más 3 por 10, 30. Entonces despejamos Bx, ¿no? Pasamos esto al otro lado de la igualdad y esto lo pasamos al otro lado de la igualdad. Entonces 4 más 3 más 2 me da 9 Bx. Y por el otro lado 84 menos 30 me da 54. Por lo tanto Bx es igual a 6 voltios. Y cuando encontramos los 6 voltios ya pueden encontrar todos los voltajes de todas las resistencias. Por ejemplo, 42 menos 6 es
36. 36 es el valor del voltaje de esta resistencia. También pueden encontrar las corrientes. 36 dividido 6 es la corriente que está circulando por esta resistencia. 36 dividido 6, en este caso está circulando 6 amperios. Y hay que hacer énfasis en una cosa. El método que acabé de describir, donde ustedes se dan cuenta exactamente cómo van las corrientes, es decir, obviamente, cómo se dan cuenta de eso, por medio de las fuentes. Las fuentes hacen circular la corriente de determinada forma. En este caso, de menos a más, sabemos que la corriente va así, va por este lado, y aquí también va circulando de esta manera. Ese método es el método físico. Así me dice la física que funcionan los circuitos eléctricos. Este método es conocido como el método real de resolución por nodos. Es el método real, para que lo tengan en mente. Pero hay otro método que físicamente es incorrecto, pero matemáticamente me da exactamente lo mismo. A ese método yo le llamo el método sistemático, y vamos a ver en qué consiste. Ahora vamos a ver el método sistemático de resolución de nodos. En el método sistemático de resolución de nodos, a mí no me interesa saber cómo van las corrientes, es decir, si este va entrando o saliendo de este nodo. Yo asumo que todas las corrientes salen del nodo, es decir, que el nodo desconocido para mí siempre será el que tenga el mayor potencial, el más positivo. Si es el más positivo, todas las corrientes salen del nodo. ¿Cuándo debemos aplicar este método? Este método se puede aplicar en la mayoría de los casos. Lo único que tengo que yo saber es que tengo las constantes o los valores de todas las resistencias y que tengo los valores de todas las fuentes. Si de alguna manera, y eso lo vamos a ver después, cuando no aplicar este método, cuando me toca aplicar a mí el método real, es por ejemplo, si a mí no me dan el valor de esta fuente, pero me dicen cuánta corriente circula por él. Cuando yo tengo eso de esa manera, no es bueno ni útil, porque lleva a muchas confusiones aplicar el método sistemático de resolución de nodos. Entonces, en este caso, donde yo tengo todos los valores de las resistencias y los valores de las fuentes, yo puedo aplicar el método de resolución de nodos. ¿En qué consiste? Consiste en decir que todas las corrientes salen del nodo, como les había dicho. Esta corriente sale y esta corriente sale. Es una incorrección física decir que esta corriente sale, pero matemáticamente me da lo mismo. Entonces, ¿cómo yo asimilo eso? Es mucho más sencillo. Ya veremos por qué. Porque yo solo me tengo que preocupar que Vx empieza siempre en todas las sumatorias de resistencia. Veamos lo más fácil en este ejemplo. Bx, todas las corrientes salen, por lo tanto Bx, este es, y lo pintaremos en rojo, como todas las corrientes salen, este es el positivo, este es el negativo. Aquí tendríamos positivo, negativo, positivo, negativo. Al todas las corrientes estar saliendo, entonces este nodo Bx es el de mayor potencial, por lo tanto Bx menos 42, vean, más aquí, menos acá, Bx menos 42 sobre 6 más Bx sobre 3, estoy hablando de esta corriente, más de sub x menos 10 más 10 sobre 4, eso es igual a 0. ¿Sí? Entonces es siempre más fácil decir este nodo menos este nodo menos este nodo menos este, y así para cada una de ellas. Aquí solo tenemos un nodo, pero ya en el siguiente ejemplo vamos a ver qué pasa cuando hay dos o más nodos. Entonces hacemos lo mismo, multiplicamos aquí por el mínimo como múltiplo, 12. Entonces 12 dividido 6, 2 de sub x
menos 42 por 2, 84, más 12 dividido 3, 4, bx, más 12 dividido 4, 3, bx, más 30, es igual a 0. Entonces aquí lo que hacen es sumar bx, me da 9bx, y aquí menos 84 más 30, menos 54, pasado al otro lado de la igualdad es 54. Bx es igual a 6 voltios. Si ustedes miran el ejercicio que hicimos anterior, que llamamos método real, ven la ecuación que resultante y ven la ecuación resultante del método sistemático, se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que por lo menos este término que estaba aquí estaba antes al otro lado de la igualdad, pero es exactamente lo mismo, para que lo tengan en cuenta. Acá tenemos un ejemplo un poco más elaborado, pero necesario para que me quede claro cómo es que funciona el método de análisis de nodos. Observen, aquí está este circuito, está esta resistencia por aquí montada. Lo que hago yo es redibujar todo este circuito, sacando el menor número posible de conexiones o el número de nodos. Yo al redibujar el circuito obtengo esto, ¿no? Esta resistencia la mando arriba, esta fuente pues la mando de esta forma. Yo obtengo un nodo de referencia, ese nodo vale 0 voltios, y 3 nodos desconocidos. Entonces aquí tenemos nuestro mismo circuito. ¿Qué empezamos haciendo? Vamos a empezar a escribir una ecuación para el nodo B1 que nosotros vemos aquí. Entonces esa ecuación, ¿sí? Aquí dice, se empieza escribiendo una ecuación LSK para el nodo 1. Ven, la corriente que están entrando, menos 8, menos 3, deben ser igual a las corrientes que están saliendo. Las dos que están entrando, menos 8, menos 3. Ustedes las ven ahí entrando al nodo. Las que salen, aplicando el método sistemático de resolución de nodos, es B1 menos B2 sobre 3. B1 menos B2 sobre la resistencia 3. Y aquí B1 menos B3 sobre la resistencia 4. Entonces lo que se hace aquí es sumar esto y pasar, ¿cuánto es 1 dividido 3? 1 dividido 4. Lo que hacen es pasar esto que está dividiendo, multiplicarlo como si fuese un fraccionario. Este es el método de resolución de esta ecuación. Veamos cómo sería para el nodo B2. Para el nodo B2 yo tengo que hay una corriente que va, en este caso, saliendo. ¿Sí? Es este de acá. Para mí, en el método de resolución sistemático, todas las corrientes van saliendo. Entonces, en este caso yo tengo B2 menos B1 sobre 3, que es lo que tengo acá. B2 menos B1 sobre 3. B2 sobre 1 más B2 menos B3 sobre 7. ¿Sí? La otra corriente que está saliendo es menos 3, pero entonces yo la paso al otro lado de la igualdad, menos 3, y resuelvo este sistema. Y por último, para el nodo B3, ¿qué tengo? Tengo que todas las ecuaciones, todas las corrientes, perdón, están saliendo. Entonces en este caso yo tengo B3 sobre 5, B3 menos B2, lo que tengo aquí, sobre 7, y B3 menos B1 sobre 4. ¿Sí? Y aplicamos exactamente lo mismo. Vamos a ver ahora un caso especial. ¿Qué pasa cuando hay una fuente de voltaje que no está conectada a tierra? Yo digo que esa fuente está flotando. Cuando eso pasa, nosotros tenemos esta condición especial que llamamos supernodo. El supernodo ustedes lo ven aquí.
es este mismo circuito. Yo le he cambiado esta resistencia de 7 ohmios por una fuente de 22. Entonces, ¿qué se puede hacer? Esa fuente de 22 está flotando, es decir, esta fuente no está conectada al nodo de referencia, que es nuestra Tierra, está flotando. Por lo tanto, entonces yo tengo la condición de supernodo. ¿Qué pasa cuando hay un supernodo? Como lo ven aquí punteadamente, ese nodo se toma como si fuese un solo nodo. Este nodo se toma como si fuese un solo nodo y se hacen las ecuaciones sumando este nodo más este nodo. Ese fue el único cambio que hice. Por lo tanto, vean que aquí el nodo B1 es exactamente igual, digamos para que no retrocedan el video, es exactamente igual a como lo tenían acá, las mismas cosas, la misma ecuación. B1 debe ser exactamente la misma ecuación. Las únicas ecuaciones que cambian en este caso serían B2 y B3. Entonces observemos B1. B1, no vamos a hacer mayor énfasis, es exactamente lo mismo. En la ecuación del supernodo, ¿qué hago yo? Junto esto, que es el nodo B2, y junto el nodo B3. Entonces, ¿cómo me queda? La ecuación junta. Yo miro cuáles son las corrientes y lo expreso por el método sistemático. Todas las corrientes salen del nodo. Entonces tengo B2 menos B1 sobre 3, lo que tengo acá, recuerden, para este nodo. B2 sobre 1, ¿sí? Es lo que tengo aquí. Y ahora para este nodo yo tengo B3 menos B1 sobre 4 y B3 sobre 5. Vean, yo cogí las ecuaciones de las corrientes que me salen de aquí y las corrientes de este nodo. Esto lo hago sencillamente porque en la ley de Kirchhoff de corriente yo tengo que saber cuál es la corriente que pasa por aquí, pero yo no sé en este caso cuál es la corriente que está pasando por esta fuente, no lo conozco. Cuando no conozco eso es para que se den cuenta, ahí es donde yo tengo siempre un supernodo. Entonces vean que ya tengo dos ecuaciones, pero tengo tres incógnitas. Para que la solución me dé finita, una solución finita, yo tengo que sacar una tercera ecuación. Entonces, ¿de dónde creen que sale la tercera ecuación? La tercera ecuación sale precisamente de la fuente. Entonces, ¿qué me dice? Que B3 menos B2 es igual al valor de la fuente. Esa es una forma de verlo. Veamos cuál podría ser la otra forma de verlo. Vean que este voltaje es el negativo, B2, y el voltaje B3 es el positivo. Por lo tanto, si yo hago B2 menos B3, obtengo menos 22. Y ahí tengo las tres ecuaciones de nodo. Y con eso terminamos el tema de nodos y supernodos en este video tutorial. Para mayor información, ustedes se tienen que remitir al capítulo 4 del libro de Heikkinen para que obtengan y para que practiquen por sí mismos la teoría mucho más elaborada. Ahora veamos cómo sería el análisis de malla. Aquí tengo, primero para informarles cómo empiezo haciendo el análisis de malla, yo tengo distintos tipos de redes. Esta que está aquí es una red plana. Ustedes podrán ver fácilmente cuál es la diferencia con una red no plana. Cuando por ejemplo hay resistencias que se sobrelapan por encima de otras, ¿sí? O que se están superponiendo por encima de otras. Cuando yo tengo este caso o este caso, resistencias que se sobrepanen por encima de otras por medio de cables, entonces yo tengo una red que no es plana. Para redes no planas yo no puedo hacer el análisis de malla. Ahí sí me tocaría netamente utilizar el método de análisis de nodos. Pero cuando tengo una red plana, como la que estamos viendo acá, yo tengo un análisis de malla que podría hacer sin ningún problema. Siempre y cuando, recuerden, siempre y cuando la red sea plana, yo puedo hacer el análisis de malla. De lo contrario, me tocaría netamente por nodos.
Ahora vamos a ver el análisis de malla. Antes habíamos hecho este mismo ejercicio por el método de análisis de nodos, donde este nodo desconocido lo analizábamos. Ahora vamos a hacer el análisis de malla. ¿En qué consiste el análisis de malla? El análisis de malla consiste en fijarse, por ejemplo, en este caso, yo me fijo con cómo es la dirección de las corrientes. Por ejemplo, esta fuente que ven aquí de 42 voltios hace circular la corriente de menos a más, por lo tanto circula la corriente de esta manera. Esta fuente también hace circular la corriente en ese mismo sentido, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces yo tengo dos corrientes. Esas corrientes yo las llamo corrientes de malla y les doy una incógnita. Esta sería I1 y esta sería I2. Lo que hago es aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Y lo habíamos visto en el capítulo anterior. Era sumar cada uno de los voltajes que hay en el circuito. Entonces veamos cómo hacerlo para la corriente I1. La corriente I1, ustedes se dan cuenta que va de menos a más. Por donde vaya la corriente, ¿no? Va de menos a más. En el caso de ir de menos a más, ustedes colocan que este voltaje es negativo. Ustedes colocan un menos 42. Después, como siempre saben, en una resistencia la corriente va de más a menos. Por lo tanto, ¿cuál es el voltaje que aparece en esta resistencia? Recordemos la ley de Ohm, voltaje es igual a I por R. Por lo tanto, el voltaje que aparece en esta resistencia es igual, es positivo. Recuerden, aquí vimos que iba de menos a más, era negativo. Ahora aquí va de más a menos, es positivo. Es la corriente I1 por la resistencia. Entonces es 6 por la resistencia, que es I1. Ahora, en este caso, y lo vamos a pintar aquí con rojo, la corriente va de más a menos para I1. Por lo tanto, la corriente va aquí más, pero miren la otra corriente. La otra corriente va yendo por aquí por el menos. Va una por el más, va otra por el menos. Una por el más, otra por el menos. Por lo tanto, en este caso sería, y lo vamos a colocar aquí, más. ¿Cuál es la corriente que entra por el más? I1. I1 menos I2. Esa es la corriente de esta resistencia, esta positiva y esta negativa, si estamos analizándolo desde el lado de esta malla. Entonces ya tenemos la corriente. La resistencia, por supuesto, son de 3. Y esto es igual a 0. Por otro lado, me toca sacar la otra ecuación de malla. La otra ecuación de malla la hacemos sabiendo, y lo vamos a pintar aquí en azul para esta malla, que si la corriente va en este sentido, la polaridad es más aquí y menos acá. Por lo tanto, en ese caso, tenemos que la corriente aquí es I2, porque entra por el positivo, y la que está entrando por el negativo, en este caso, es I1. Entonces le damos menos I1. Multiplicado por 3, que es la resistencia, ¿no? Que vemos aquí, 3. Ahora más menos aquí, más menos I2 es el voltaje, más 4 la resistencia por I2, y vemos que la corriente está entrando por el negativo. Por lo tanto,
ahí colocamos menos 10 voltios, es igual a 0. Y lo que hacemos es dejar agrupada de forma matricial o de una forma más elegante para la resolución de cada una de estas ecuaciones. Entonces aquí sumamos y 1 está aquí, y 1 está aquí, 6 y 1 más 3 y 1 es 9 y 1, 3 menos y 2 sería menos 3 y 2, y pasamos esto menos 42 al otro lado de la igualdad. Entonces es más 42. Aquí me queda mucho más elegante la ecuación. Ahora por este lado, 3 menos y 1, colocamos entonces menos 3 y 1 y 2, 3 y 4 más 7 y 2, y esto lo pasamos al otro lado de la igualdad. Entonces ya tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, y ustedes las resolverán. No lo vamos a hacer aquí por cuestiones de que esos temas ustedes ya lo conocen. Ya lo resolverán por el método que ustedes consideren adecuado. Ahora que ya sabemos cómo es el método de resolución de mallas, vamos a ver unos ejemplos para que quede mucho más claro el tema, pero de una manera más resumida. No vamos a entrar en detalles de cómo llegar a la respuesta, sino simplemente cómo es dejar expresadas las ecuaciones, y ya cada uno con sus cursos de matemáticas verá cómo lo resuelve de una manera más adecuada. Aquí tenemos ya las dos ecuaciones de malla, I1 e I2. Simplemente entonces planteemos las ecuaciones. Entra I1 por el negativo, entonces es equivalente a menos 5, más resistencia por corriente, recordando que siempre en resistencias la corriente entra por el positivo, por lo tanto más 4 y 1, y aquí ya habíamos visto, simplemente es esta corriente menos esta corriente por esta resistencia, más 2 y 1 menos y 2. Ahora esta fuente de voltaje, nosotros vemos que es para esta corriente I1 está entrando por el negativo, entonces menos 2, eso debe ser igual a 0, y planteamos ahora la ecuación para la corriente de malla I2. Vemos que es para la corriente I2 está entrando por el positivo de la fuente, por lo tanto ahí esa fuente, ese voltaje es positivo. 2 más esta corriente menos esta corriente, y 2 menos y 1 por la resistencia 2 más el voltaje de esta resistencia es igual a la resistencia por la corriente 5 y 2. Y aquí vemos también que la corriente I2 está entrando por el positivo de esta fuente de tensión, más 1 voltio, eso es igual a 0. Y aquí tenemos la expresión de las dos ecuaciones, que son las ecuaciones de malla. Veamos ahora cómo sería la resolución para este ejemplo. Tenemos ahora 3 mallas, pero la resolución es igual. Entonces veamos, esta corriente I1 entra por el negativo de esta fuente de menos 7, de 7 voltios, por lo tanto colocamos ahí un menos 7 más esta corriente menos esta corriente, I1
menos I2 por la resistencia, por 1, más, estamos viendo que entra por el positivo, la corriente I1. En ese caso entonces ponemos más 6 voltios, más I1 menos I3 por 2, I1 menos I3, y eso debe ser igual a 0. Aquí en este caso, para la corriente I2, entonces es esta menos esta, I2 menos I1 por la resistencia 1. Para esta resistencia, más 2 I2. Y para esta resistencia, 3, esta corriente menos esta corriente, I2 menos I3, y eso debe ser igual a 0. Nos queda faltando la corriente I3. Entonces I3 menos I1, I3 menos I1 por 2, más esta resistencia, 3 I3 menos I2 más el voltaje de la resistencia de un ohmio, entonces 1 ohmio por I3, y nos quedaría faltando esta fuente que no colocamos al principio, pero que igual la podemos colocar ahorita. Para I3 la corriente entra por el negativo de la fuente, por lo tanto sería menos 6 voltios, y eso es igual a 0. Ahí tenemos 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Acá tenemos otro ejemplo de mallas. En este caso tenemos, ven aquí, una fuente dependiente, pero pues los principios son exactamente los mismos. No se dejen, digamos, intimidar por esta fuente, porque eso es igual de sencillo. Entonces miremos, en este caso el ejercicio está planteado con esta corriente I2 a este lado y la corriente I1 a este lado. Por lo tanto, la corriente I2 entra por este negativo, ya vemos que es menos 5, perdón, menos 5, por esta fuente que es de 4 y 1, también entra por el negativo. Por lo tanto, establecemos un menos 4 y 1. Este es el valor de la fuente dependiente, su valor es en voltios, ¿no? Dependiendo del valor aquí que de I1, simplemente se reemplaza por aquí, y esto es un voltaje, más esta corriente menos esta por la resistencia. Entonces tenemos 4 I2 menos I1, y para esta corriente 4 por I2 más 4 I2, eso es igual a 0. Para la corriente I1 menos I2 por 4 más esta resistencia por esta corriente 2 y 1, y vemos que la corriente I1 está entrando por el positivo de la fuente, por lo tanto más 3, eso debe ser igual a 0. Y ahí tenemos otro ejemplo de resolución de mallas. Ahora veamos un ejemplo que se conoce como la supermalla. ¿Cuándo aparece una supermalla? Cuando en medio de dos corrientes de malla aparece una fuente de corriente. Cuando aparece una fuente de corriente, recuerden la ley de voltajes de Kirchhoff. Yo tengo
que hacer la sumatoria de voltajes. Como yo no conozco la sumatoria de voltajes de una, o no conozco el voltaje de una fuente de corriente, pues no me queda de otra sino aplicar el método de la supermalla. Recuerden, aquí hay una malla adyacente, acá hay una fuente de corriente adyacente a dos mallas. Entonces lo único que hago es una cosa muy parecida a lo que hacía cuando tenía el supernodo: sumar o coger las dos ecuaciones de malla, esta I1 y esta I3, adyacentes a la fuente de corriente, y juntarlas. En este caso que nosotros tenemos menos 7 para I1, menos 7 más 1 I1 menos I2, lo que tenemos aquí. Por este lado, esta corriente tenemos 3, la resistencia, y 3 menos I2, y por este lado tenemos más 1 por I3. Esta corriente que pasa por la resistencia, tenemos que es exactamente como está en serie con la fuente de corriente. Ya sabemos cuál es esa corriente, por lo tanto no la involucramos en el análisis de la malla. Además de que es muy poco común ver una resistencia en serie con una fuente de corriente, ¿sí? Entonces tenemos que, ¿qué hicimos ahí? Cogimos las ecuaciones de la corriente de la malla I1 y las ecuaciones de la corriente I2 y las juntamos en una sola ecuación. Al momento de simplificar me queda este resultado. Para la malla 2, pues es exactamente lo mismo que hemos aplicado. Ahí no hay ninguna supermalla. Entonces es esta menos esta por la resistencia, lo que vemos acá. Esta corriente de malla I2 por esta resistencia, que es lo que vemos acá. Y esta menos esta por esta resistencia, lo que vemos acá. Y eso es igual a 0. Otra vez tenemos tenemos dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas. Nos hace falta una última ecuación. ¿Y de dónde creen que sale esa última ecuación? Sí, de la fuente de corriente. Entonces, ustedes ven que va a esta fuente de corriente se le suma I1 y se le está restando, si se dan cuenta en el sentido, I3. Otra vez, se le suma I1 y dándose cuenta del sentido se le resta I3. Entonces, por lo tanto, la última ecuación es precisamente I1 menos I3 es igual a 7, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Terminamos este video tutorial por medio de una comparación entre el análisis de nodos y de mallas. Nosotros hicimos este mismo ejercicio por medio de nodos y por medio de mallas. ¿Cuál creen que resultó más sencillo? Vemos que tenemos dos mallas, esta, y tenemos un solo nodo, que es este de acá. Cuando yo hago el análisis por nodos, me sale una sola ecuación. Cuando yo hago el análisis por mallas, me salen dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, al momento de yo resolver los ejercicios, tengo que darme cuenta cuál podría ser la manera más fácil y más sencilla de resolverlo. También mirar cuál es la forma, cuál de los dos análisis me da el menor número de ecuaciones. Recuerden que un menor número de ecuaciones me evita cometer errores algebraicos y por supuesto es mucho más sencillo. Y con esto damos fin a este video tutorial. Espero que haya sido de bastante utilidad para ustedes. Muchas gracias.